Venimos de celebrar un triduo del misterio del amor de Dios para con nosotros, ¿no? Lo hemos hecho en la solemnidad de la Santísima Trinidad, Dios comunidad, en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Dios pan de vida, y lo hemos hecho ayer, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Dios late en Cristo con un corazón humano. Y hoy retomamos esta liturgia, que es la liturgia del tiempo ordinario, es la liturgia del día a día, de la cotidianeidad. Ciertamente, hace muchos años que esto viene aconteciendo, no es que sea algo nuevo, pero hay momentos en la historia donde la sensación de cansancio se hace como muy presente. Yo recuerdo hace más o menos 10 años, un poquito más de 10 años, 12 años, salió en Italia un libro de Michele Serra que se llamaba Los Cansados. Los Cansados. Un libro que fue un éxito y que hablaba precisamente de una sociedad que tenía que ver con todo lo que era el mundo adolescente, pero también con los papás de esos adolescentes y cómo esa retroalimentación donde recién, por así decirlo, se empezaba a ver la intensidad de todo lo que era lo digital, las redes, el celular, todo, pero la realidad es que estaban todos cansados, gente cansada. Y ese cansancio que se expresaba, por así decirlo, en estar tirado en la cama, en no tener ganas de compartir, de salir, de nada, a veces, muchas veces es un síntoma de algo mucho más profundo, de un agotamiento interior, o también es la fatiga que podemos tener de afrontar cada día la batalla de la vida. Una vida y un mundo donde para los que ya traspasamos el medio siglo, una vida y un mundo que es totalmente distinto al que nos vio nacer, al que nos vio crecer, al que nos vio estudiar. Es otra realidad, otro mundo. Una vida y un mundo donde también las nuevas generaciones, hoy que tenemos a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes aquí presentes, quizá ellos están en este mundo, pero también se hace muy difícil encontrar cuáles son las claves de interpretación de todo lo que está pasando. Y en esta lucha muchas veces hay un sentimiento que gana el corazón, que es sentir que la estamos haciendo solos, que estamos solos en esta lucha, que no hay nadie que nos pueda acompañar. Y por eso también hay en nosotros como una especie de deseo inconsciente que anhelar que alguien nos cuide, anhelar que alguien se haga cargo de parte de lo que está pasando. Por eso la lectura de este domingo, de este Evangelio de Mateo, yo diría que tiene una relevancia clave en todo este tema. Porque primero nos presenta la mirada de Jesús que capta el cansancio, que capta lo que está viviendo todo ese grupo de gente. Inicialmente es como una especie de masa anónima. Es un grupo de gente que, como nos dice, multitud fatigada, abatida, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, justamente es
como que ese sentimiento de desconcierto, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de luchar, forma parte de la experiencia humana. Pero la mirada de Jesús transforma esa multitud anónima en un pueblo. Transforma eso que no tenía, lo transforma en un pueblo. Así como pasó en el Sinaí, según nos relata el libro del Éxodo, como tribus dispersas se transforman en un reino. Entonces, no son cosas inconexas. Hay algo que empieza a dar como un sentido a esa vida. Y por eso, justamente Dios, ante esa realidad, no permanece impasible. Ayer celebrábamos al Sagrado Corazón de Jesús, como lo decía hace un instante, y recordaba la última encíclica del Papa Francisco, que fue una encíclica que tuvo su origen en la celebración de los 350 años de las manifestaciones del Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque. Y entonces él hizo la encíclica sobre la devoción al corazón de Jesús. Y una de las cosas que decía el Papa Francisco, de feliz memoria, que vivíamos en un mundo despiadado, en un mundo que no tenía piedad. Y eso nacía también de vivir en un mundo total y absolutamente narcisista. Entonces, desde ahí se conecta esto que hoy nos dice este Evangelio de Mateo. Al ver a la multitud, tuvo compasión. Justamente la compasión se tiene cuando uno está dispuesto a comprender la historia y lo que le pasa al otro. Si no podemos salir de nosotros mismos, no podemos darnos cuenta de lo que le pasa al otro. Nuestro corazón se endurece, que eso también lo decía el Papa Francisco respecto de nuestro corazón. Y entonces la compasión no se puede sentir de la distancia. Yo les recordaba ayer, en el último tramo de su viaje apostólico del Papa León, ¿no?, en Tenerife, él tuvo un gesto que fue absolutamente conmovedor, un gesto absoluto y totalmente sencillo, que fue una nenita que se le acercó y le tendió los brazos. El Papa la agarró, aupa, y la abrazó. Nada más. Pero en esa gestualidad está justamente cuando nosotros tenemos esa capacidad de gesto, estamos haciendo justamente como eso despiadado, esa impiedad, se transforma inmediatamente en una presencia en piedad, en presencia del corazón. Y en medio de todo eso, nos dice el Evangelio de hoy, que la mirada de Jesús se acerca tanto que ve a cada uno en su realidad, en su historia y en su dolor. Tanto se acerca que es capaz de llamar a cada uno por el propio nombre. Dice, como que se metió en la multitud y empezó a reconocer rostros, empezó a reconocer nombres, y detrás de cada nombre empezó a reconocer historias. Esto también es algo que el mismo Jesús había vivido de muy chiquito, de bebito. ¿Recuerdan cuando
María y José llevan a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo, y había dos viejitos que eran Simeón y Ana, y en medio de todo ese lío que era el templo de Jerusalén, que yo siempre les pongo, imaginémonos la Basílica de Luján el día de la peregrinación, imaginémonos eso, gente por todos lados, que entra, que sale, esto, el otro, y estos ancianos que en medio de la multitud ven y dicen, ahí está. Eso justamente es esa mirada que reconoce, esa mirada que reconoce. Y los nombres de los apóstoles llevan historias complejas, historias de mundos diferentes, historias de culturas en conflicto. Y el verdadero milagro es que Jesús los reúne, como nos reúne hoy a nosotros acá. Distintos, cada uno con una historia, cada uno con un problema distinto, con un momento de la vida distinto, pero estamos reunidos acá. Y Jesús nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y Jesús mira lo que nos está pasando aquí y ahora. Entonces, nos sigue llamando a nosotros, imperfectos, inadecuados, heridos, cansados, y justamente al sentirnos vistos y reconocidos por Él, empieza a darse otra realidad en cada uno de nosotros. Como que Dios lo que quiere es que experimentemos la compasión que Él tiene hacia nuestra vida, hacia nuestra historia, hacia nuestra persona. Y si miramos con atención las acciones que describen la misión de estos discípulos que han sido llamados y la misión que tenemos cada uno de nosotros también, justamente por ser un reino de sacerdotes, profetas y reyes. Eso es lo que es la iglesia, eso es lo que nos hace formar parte de la comunidad desde el día de nuestro bautismo, ¿no? Y eso quiere despertar en nosotros que hay una gracia interior que Dios ha puesto en ese corazón que es el de cada uno de nosotros. Ante todo estamos llamados a predicar que Dios está cerca, que Dios está con nosotros. Ese alzar a la niñita y el abrazo del Santo Padre a esa niña que había bajado de la patera, que había venido del África, esa realidad, porque seguramente esa nenita no tiene conocimiento cabal de que era el Papa de Roma y toda la historia. Era un señor a la cual ella le alzó los brazos, la levantó a UPA y le dio un abrazo. Simplemente eso. De más grande seguramente le mostrarán y verá la foto y verá los videos, todo, pero hoy lo que se llevó esa nena es algo, un abrazo de alguien que también quería demostrarle una presencia, que era la presencia de Jesús. Entonces estamos llamados primero a mostrar que eso no está lejano, no está ausente, está cercano. Luego estamos llamados a sanar los males de nuestro tiempo, a verdaderamente sanar y no a enfermar. En estos tiempos en los cuales se habla tanto de los vínculos y de las relaciones tóxicas, lo tóxico envenena, nos sana, enferma, y lo que verdaderamente estamos llamados a hacer es remedio. Estamos llamados a hacer remedio. Y desde ahí comprender que muchas veces la enfermedad, la herida, viene por no sentirnos escuchados, por no sentirnos comprendidos, por no sentirnos queridos.
¿m? Y por eso nuestra presencia tiene que ser bálsamo en la vida y en el corazón del otro. También nosotros podemos resucitar a los muertos, porque a menudo la vida nos pone frente al que bajó los brazos, al que se rindió, al que siente que ya está como muerto, está como muerto. Recuerdo aquella película famosa del Sexto Sentido, ¿recuerdan el nenito que veía gente muerta? Y cuando Bruce Willis le pregunta, ¿y cómo sabés que están muertos? Y dice, porque solo ven lo que quieren ver. Me parece una definición de muerte en vida bastante interesante, Cuando solo miramos lo que queremos ver, estamos como muertos. Entonces, desde ahí estamos llamados a ayudar, a compartir con el otro, que encuentre un significado y una razón para levantarse, para vivir, para salir de la tumba como Lázaro y a descubrir que no está solo. Estamos llamados también, como dice Jesús, a purificar a los leprosos. Esto es, a volver a reconstituir los trozos de una vida, a veces la propia. Muchas veces decimos, cuando no podemos más, estoy hecho pedazos, estoy hecho añicos, y desde ahí es como que cada uno de nosotros, si la vida nos rompe, el peso de las decepciones cae sobre cada una de nuestras vidas y de nuestro espíritu y de nuestro corazón, y ahí es donde podemos ayudar a las personas a recoger esos fragmentos y a volver a darle forma, a volver a darle sentido. Eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y también podemos expulsar demonios, desterrar el mal. Esencialmente, ese mal hoy se inserta, el demonio se inserta en estructuras de pensamiento, en obsesiones, en esas cosas que nos colonizan la cabeza y no podemos dejar de pensar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es como un demonio. Entonces, justamente, pensamientos que nos hacen ver que todo está mal, que todo es sombrío, que no hay salida posible, que nos quieren hacer sentir cada vez más inseguros y que en definitiva nos quieren robar el futuro. Y por eso también hoy el Evangelio termina diciéndonos que todo esto lo tenemos que hacer porque lo hemos recibido gratuitamente. No es un deber, no es un precio, no, tenemos que hacerlo como una especie de gesto de gratitud, de generosidad. Es de bien nacido ser agradecido, decían los antiguos. Entonces, esa gratitud tiene que ver con lo que también Dios nos ha dado en la vida, que si podemos mirarlo, es mucho y es gratis. Entonces, pidámosle al Señor que nos haga descubrir este llamado que tiene una mirada, la de Él, que nos constituye como iglesia, como pueblo, que nos llama por nuestro nombre, que reconoce nuestra historia y que nos envía a hacer justamente este gesto que recupera una humanidad que hoy está sumamente herida.